Bienvenidos a otro programa de Mentes de Negocio. Este programa es producido por el Instituto de Negocios y Empresas Familiares INEF. Como bien sabes, nuestra intención es llegar a ti en cada uno de nuestros episodios con conocimiento, con información, con datos, con metodologías útiles para que tú puedas aprender, para que tú puedas escuchar, para que tú puedas ver cómo se han aplicado en otros casos, en otras empresas, por otros profesionales, y cómo este conocimiento y estos datos puedes usarlos en tu empresa, para tu beneficio, para tu crecimiento. En el Instituto de Negocios y Empresas Familiares, nuestro enfoque es buscar aquellas empresas y apoyarlas a que puedan desarrollar su potencial en las oportunidades que se han identificado y ayudarlas a identificar nuevas oportunidades para que crezcan, para que se desarrollen y para que puedan lograr una estructura correcta para su transición generacional y lograr uno de los objetivos principales del instituto, que es la continuidad de los negocios. Guatemala es una plaza, un país llena de empresas familiares. El 85% de las empresas, la industria es familiar, emplean el 78% de la fuerza laboral existente y aportan al 90% del Producto Interno Bruto, a las economías de los hogares guatemaltecos. La empresa familiar es muy importante para Guatemala y es por eso que el INEF crea este tipo de programas informativos, educativos, en este caso una revista de negocios, en donde traemos información útil para ti, traemos expertos útiles, personas que pueden aportar experiencias que vienen a compartir. En esta ocasión tenemos un programa dedicado a la segunda generación o a las siguientes generaciones de familias empresarias. Vamos a tener un invitado con nosotros muy especial, un muy buen amigo que tenemos muchos años de conocernos, que además de ser miembro de una familia de negocios o una familia empresarial y que tiene una empresa familiar muy exitosa en Centroamérica, él mismo ha incurrido como empresario en el área de la tecnología, en el área de las inversiones, en el área de las finanzas. Y hoy lo vamos a platicar con ellos, vamos a entender su origen y espero que sea un programa agradable para ti. Mientras eso llega, vamos a platicar de casos que están en el ambiente de la empresa familiar, que también van a traer mucha información para ti. Y al final del programa te dejaremos un comentario final, un consejo que puedas aplicar a tu vida. Nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y ser parte de este programa. Espero te guste. Bienvenidos nuevamente a La Entrevista en Mentes de Negocios. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a un empresario que estuvo la semana pasada en la entrevista, pero estuvo participando, compartiendo con nosotros lecciones de negocios, de vida en la empresa familiar. Hemos tenido en este espacio a especialistas en áreas profesionales muy puntuales que ayudan a todo tipo de negocio. Nuestro enfoque será empresa familiar, pero no podemos olvidar que la empresa familiar es un negocio y tenemos que entenderlo y tratarlo como tal. Hoy, nuevamente, como les digo, tenemos con nosotros a Manfred Wagner. Quisiera presentarlo, aunque ya lo conocen. Manfred, ¿cómo estás? Bienvenido. Manfred. Muchas gracias por aceptar la invitación a regresar a este espacio. No, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí y las pláticas siempre se vuelven muy interesantes. Así es que muchas gracias por tenerme. Claro que sí. Lo dijimos la última vez, hablamos de cómo la empresa familiar evoluciona en la transición generacional. Somos muy puntuales en mencionar que la transición generacional realmente lo enfocamos como una consecuencia o una continuidad del negocio, buscando que la empresa no sea afectada con la transición. Muy difícil. Es más fácil decirlo, hacerlo. Bien sabemos la estadística que hemos mencionado cuántas veces, que solamente el 30% de las empresas familiares sobreviven el proceso de transición generacional. Y la semana pasada estuvimos en eso, tú nos abriste mucho la información de cómo tu empresa familiar, la empresa que tú diriges, está en ese proceso de transición, ya 2 años y medio, el crecimiento y en la nueva etapa que viene. Pero te invitamos la semana pasada a que nos visitaras nuevamente en ese espacio como Manfred Wagner, el empresario. Hablar de tus negocios, hablar de tus empresas. Y eso es lo que queremos hacer ahora. O sea, que me cambio la gorra. Te cambias el sombrero. Vamos con el siguiente sombrero. Sí, efectivamente. Porque no solamente
sos parte de una empresa familiar, de una familia empresarial, pero tú mismo, aún antes de tomar el liderazgo de la empresa familiar, por múltiples razones que se dieron, te conozco de tiempo atrás y sé que has sido empresario, has sido un emprendedor constantemente buscando oportunidades y consolidando negocios. Entonces, pues hoy vamos a aprender de ti, si nos permites aprender de tu historia, de tu experiencia, y quisiera comenzar por el inicio. ¿Cuál fue el comienzo? ¿Cuál es el inicio de Manfred Wagner, el empresario? ¿Qué te movió, y remóntate a tu inicio, a empezar a buscar, armar, construir, desarrollar empresas propias? Si me voy al principio y el porqué de todo esto, definitivamente tengo que empezar por el ejemplo. Y el ejemplo era mi papá. Okay. Mi papá siempre empresario, y cuando creces escuchando siempre de negocios y de distintos emprendimientos, mi papá tuvo tantos emprendimientos tan distintos, tan diversos, tan interesantes, y entonces se te empieza a volver algo natural. Yo realmente soy muy partidario de que es muy bueno en pláticas familiares, probablemente en la cena, participar y dar cierta información a la familia, no que toda la cena se trate de estar hablando de negocios, pero sí que tus hijos tengan un entendimiento de qué se hace, el por qué se hace, y un entendimiento de los negocios como tal. Al final del día, yo a mis hijas, estando ellas pequeñas, les hablo mucho acerca de lo financiero. Ajá. Porque les digo, miren, ustedes pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran en la vida. Si quieren ser bailarinas, si quieren ser amas de casa, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes quieren tener dinero, tienen que aprender acerca del dinero. Es como que si le dijeras a una persona que quiere ser dentista, si usted quiere ser dentista, tendrá que leer libros de esa profesión. Si usted quiere ser futbolista, tendrá que empaparse mucho del deporte, verlo mucho, practicarlo mucho. Y si usted quiere llegar a tener dinero, usted debería saber acerca de finanzas y acerca del dinero. Punto muy válido, especialmente que muchas veces nos equivocamos emocionalmente, y me voy a referir a elementos familiares. Muchas veces nos equivocamos, voy a regresar a la transición generacional, y soy necio en ese tema, o soy consistente en ese tema, porque nos afecta a todos en algún momento. Sí. Y la transición generacional muchas veces se para en un proceso en donde el cuestionamiento a la nueva generación o a la siguiente generación es: ¿por qué estás haciendo las cosas distintas como lo hacía mi papá? Emocionalmente, porque ahora la gente, y hemos visto, yo escuchaba de un proyecto en Inglaterra, que hay colaboradores de generaciones. O sea, la generación del líder anterior, el fundador, dejó unos colaboradores que se quedaron muy unidos. Y cuando esta persona se retira de la empresa y deja a la siguiente generación, ellos lo llaman Don Arnoldo. Fíjese que su muchacho no necesariamente está haciendo como usted lo hacía. Y esas llamadas interrumpen el proceso gerencial de la nueva liderazgo. O sea, lo que estamos hablando. No hay que perder de vista, ese es mi comentario, que una empresa, su finalidad es ser productiva económica y financieramente. Una empresa está para hacer dinero. Siempre, siempre, toda la vida, y eso es lo primero que tenés que pensar. Yo sí te puedo agregar algo en eso, y veo particularmente, y lo que puedo hacer es hablar de mi ejemplo y el ejemplo de familia. Y es decir, mi papá estudia en Alemania en los años 60. Okay. 20 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Uy. ¿Cuál era el feeling de Alemania en ese tiempo? No muy Siempre querida. Una Alemania, pues, pujante, trabajadora, una ética de trabajo, una ética y honestidad en cuanto a todas las operaciones y todo lo que se puede haber manejado. O sea, se conoce eso de los alemanes, ¿sí? Pero decís, ok, ¿y quiénes eran sus maestros? Si él tenía unos 20, 24, 23 años en los años 60, ¿quiénes eran sus maestros? Bueno, sus maestros habían pasado la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la cosmovisión de estas personas? ¿Qué era lo que pensaban y qué era lo que podían transmitir? Wow. No voy a juzgar si bueno o malo. Definitivamente hubo muchas cosas buenas, porque si no, Alemania no se hubiera levantado a ser la potencia Correcto. Que es al día de hoy, que bueno, al día de hoy particularmente está sufriendo algunas cuestiones, pero no vamos a entrar en política. Entonces decís, bueno, ahora, cuando a mí me toca estudiar, también en Alemania, pero en los años 90,
la cosmovisión era una cosmovisión completamente distinta. Correcto. Y tenemos que entender que todo va evolucionando en el tiempo. Correcto. El conocimiento va evolucionando en el tiempo, ¿sí? No digamos alguien que estuviera en la universidad el día de hoy, hace 10 años o el día de hoy, ¿sí? Que todo muestra sus challenges, todo tiene retos específicos, pero sí tenés que, no te puedes distanciar de la idea de que el conocimiento viene en evolución también. Correcto. Y que las mejores prácticas empresariales vienen en evolución. Entonces, en el ejemplo que mencionabas, cuando viene un fundador de una empresa con una educación específica y que sus colaboradores tienen ese molde, todos tienen que estar dispuestos a dar un salto, porque si no, simplemente te quedas en el pasado y te quedas rezagado. A eso vamos a agregar el hecho de que cuando una empresa es establecida, es constituida, es formada y asertivamente es productiva, es decir, logra hacer lo que quería hacer, el mercado la recibe y comercialmente es exitosa y hace dinero. Cuando viene una siguiente generación, también esta generación trae en su mente el cambio, porque tú lo dijiste, fue a estudiar en una época distinta que los fundadores estudiaron, se está preparando con una situación distinta, está usando plataformas completamente distintas y entonces la nueva generación, si la vemos ahorita, la tecnología que traen genera automáticamente innovación, pero la tecnología y la innovación van a chocar contra las formas tradicionales que el fundador hace negocio. ¿Es eso real? Sí, mira, lo interesante es ver este concepto desde un principio. ¿Sí? Para que una empresa sea exitosa, tiene que tener un producto o un servicio que la gente necesite y quiera y que lo pueda vender muchísimas veces. Correcto. Eso es todo. Eso es todo. Sí, que vas a meter marketing para que se dé a conocer, perfecto. Pero esto es, en síntesis, lo que se tiene que hacer para que un negocio sea exitoso. Correcto. Ahora bien, las nuevas generaciones pueden permanecer y seguir vendiendo los mismos productos y servicios o pueden crear nuevos. Correcto. Pero lo que sí pueden hacer las nuevas generaciones es ser más eficientes en los procesos, es optimizar a través de tecnología, es llegar a manejar las empresas de una manera financieramente más eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos más facilidades financieras el día de hoy, tenemos más productos financieros que hace 20 años, que hace 40. Más oportunidades de inversión. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí es donde se vuelve clave que estas nuevas generaciones realmente vengan bien preparadas y con una mente muy abierta. Y que esto no necesariamente tiene que chocar con la generación anterior. Porque si el producto funciona o el servicio lo estás vendiendo a un buen precio y hay mucha gente que lo quiere, seguirlo haciendo. Simplemente mira dónde puede ser más eficiente. Podríamos decir que un consejo sano para la siguiente generación que está entrando a las empresas que ya están formadas, que los productos sí funcionan, que los mercados lo están comprando, es ese ímpetu, ese espíritu emprendedor, esa nueva visión, tratar de llegar a un acuerdo con los directores de la empresa para que se creen nuevas unidades de negocio y que sus ideas también puedan florecer a la par de lo que ya está funcionando. ¿Es viable? ¿Es algo que se puede hacer? Mira, es viable y es necesario, pero para eso todos tienen que bajar el ego. Y tienen que estar conscientes de que la evolución es absolutamente necesaria en los negocios. No te puedes quedar estancado donde estás con lo mismo de hace 10 o 20 años, porque si no, ahí perdés. Más que todo, te podría decir yo, en el mundo de los servicios. En el mundo de los productos, hay ciertos productos que van a pasar a la historia, ¿sí? Los productos alimenticios en algunas cosas, y hay ciertos productos básicos que siempre van a estar y que siempre los vamos a necesitar, ¿sí? Pero en el área de innovación y de servicios tiene que haber una disposición a estar al día. Claro. ¿Sí? Con las tendencias. O sea que estamos también diciendo de que así como algo puede ser bueno, es estable y se vende, también tenemos que tener la sensibilidad de buscar cuál es el comportamiento del mercado, del consumidor, para cuando hayan cambios de tendencia, de gustos, de deseos, tengamos la habilidad de evolucionar con la evolución de la forma de consumo del mercado. Sí, el mercado siempre te va a dictar, el mercado es libre.
si estás en un país obviamente de libre mercado, ¿verdad? Que siguen siendo la mayoría del mundo y esperemos de que eso siga funcionando de esa forma. Por favor. Y por supuesto, la muestra más clara de esto es la tecnología. Claro. Miremos lo que está sucediendo el día de hoy con la inteligencia artificial. Y hay data muy relevante de los trabajos que van a dejar de ser relevantes en los siguientes 2 años y en los siguientes 5 años. Claro. ¿Sí? Imagínate siendo uno de ellos los programadores. Impresionante. Impresionante. Sí. Que la inteligencia artificial está van a escribiendo con su propio código. Si te dabas cuenta, una de las mejores trabajos, tanto en Europa como en Estados Unidos, era ser programador digital. Y esto, pero pasa a segundo plano o a tercer plano casi que inmediatamente dentro de 1 o 2 años. Impresionante. Es impresionante. Entonces ahí sí las empresas tienen que tener la capacidad de adaptarse. No tenemos que perder de vista de cómo comenzó este segmento de plática contigo, que las empresas tienen que ser rentables. Así es. Debe de monetizarse. Siempre. Y esto va muy contrario a algunos proyectos que he encontrado yo en el camino y que en el Instituto de Negocios y Empresas Familiares hemos apoyado, a que el empresario tiene aquel deseo de celebrar de que hizo el producto y que lo sacó al mercado. Pero ahí nosotros decimos no se celebra. O sea, está bien, lo felicitamos, pero se celebra cuando el dinero retorna y hay ganancia. Es, cuando hayan utilidades, claro. No simplemente por estarlo vendiendo. O sea, tenés que vender algo, tenés que cobrarlo y después tenés que hacer tus balances y ver realmente si hay utilidades. Y en ese momento podrías celebrar algo. Antes de eso no hay nada que celebrar. Así es, ¿verdad? así es. Es motivo probablemente de seguir adelante, es una motivación, etc., pero no necesariamente una celebración. ¿Sí? Celebrar cuando tengas el resultado final. Es un logro, pero no es el logro. Exactamente. Es un logro, pero no es el objetivo. Claro. Y los decimos a la audiencia, porque Guatemala es reconocida como uno de los mercados con mayor espíritu de emprendedurismo. O sea, aquí hay emprendedores por todos lados. Así es. Tú hablas con cualquier colaborador, empleado, trabajador de una empresa y su deseo es ser independiente. Sí. ¿Verdad? Lo cual nosotros también le decimos a las personas, a los profesionales. No todos tienen que ser empresarios, no todos tienen la capacidad de poder aguantar lo que un empresario tiene que tolerar, aguantar, invertir, sufrir, ¿verdad? La visión un poco más tardada posiblemente, cuando las empresas requieren de altos ejecutivos que generan muy buenos ingresos y que terminan, conozco varias personas que trabajaron 28, 30 años por una institución y hoy por hoy son personas que tienen una vida no solo digna, muy cómoda, sí. Con activos, con inmuebles, con viajes, porque supieron hacer una inversión correcta de sus ganancias, que me lleva a los negocios en donde tú estás. Sí, exactamente ese tema. Al día de hoy vuelvo a estar involucrado en negocios financieros, la verdad, muy contento. Con 2 empresas básicamente que brindan servicios de factoring y servicios de leasing como tal. Y esto se vuelve muy interesante porque en Guatemala existe ese gap del tiempo en el cual se provee un servicio, un producto a las grandes empresas y el tiempo en que te pagan de vuelta. Correcto. ¿Sí? En muchos de los casos pueden ser 60 días, hay otros casos que puede ser hasta 120 días y ahí es donde el factoraje entra a ser una muy buena herramienta. Me gustaría hacer una anotación en ese comentario que acabas de hacer. Nuevamente, en INEF, tú conoces INEF, el instituto, cómo nosotros hacemos análisis de por qué las empresas tienen éxito, cuáles son las posibilidades de no tener éxito. Y curiosamente hemos dicho que el éxito de una empresa pequeña, mediana, iniciando, puede ser el inicio del fracaso. ¿Cómo así? Tengo un gran proyecto, tengo una gran facturación, lo cual me involucro en un financiamiento para producir y cuando entrego hay una factura de 120 días, lo cual me da una liquidez total que me deja sin capital, sin relación con los proveedores y eventualmente puede llegar a ser el final de una empresa muy pujante por no tener esos canales y medios de poder hacer el factoraje, de traer las facturas y decir, necesito que me financie esto mientras me paga mi proveedor. Exactamente. Tal vez vale la pena explicar lo que es el factoraje porque tal vez no todo el mundo conoce el término o lo entiende, pero es básicamente el descuento de facturas. Es decir, si tienes una factura de una empresa que te va a pagar en 120 días, una empresa en este caso como Leaf Factoring se acerca contigo y te dice, te voy a dar un adelanto
de un 80 a un 85% del valor de esa factura, y esto permite que esta empresa tenga el flujo de caja para seguir con sus operaciones. Correcto. Muchas empresas que no manejan la liquidez tal vez como la deberían de manejar, en libros puede ser que estén ganando dinero, pero se preguntan por qué la cuenta del banco siempre está vacía. Correcto. Claro, porque el dinero no está dentro, el dinero lo tiene alguien más. En este caso podrían llegar a ser tus propios clientes. Y es una práctica que se da mucho, que las empresas más grandes tienden a financiarse de las más pequeñas, increíblemente, y así como se escucha, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde el factoraje viene a ser una herramienta muy interesante para estas empresas que definitivamente necesitan estar capitalizadas para seguir con sus operaciones. Mencionaste 2 empresas. Sí. ¿Cuál de las 2 es esta? Esta es Lift Factoring. Lift Factoring, sí, hace factoraje. Hace factoraje, okay, sí. ¿Y la otra? La otra es Lift Leasing, que hace operaciones de leaseback principalmente. Existe una empresa más que es Lift International, por medio del cual tenemos una pasión, y era un poquito lo que mencionabas hace un momento con este ejecutivo que decías que conoces, que después de haber trabajado una vida entera llegó a la libertad financiera. Sí. A nosotros nos apasiona el tema de la libertad financiera, y quisiéramos que todo el mundo que nosotros conocemos y que cruza pues, caminos con nosotros pudieran llegar a tener el concepto de la libertad financiera. ¿Cuál es ese concepto? Pues el concepto de la libertad financiera es que tuvieras un monto de dinero ahorrado que, bien invertido, pudiera sufragar los gastos mensuales que tenés, obviamente a través de los intereses que te pudiera pagar esa inversión. Claro. Y para eso existen mecanismos para ayudar a las personas a que lleguen a ese punto de libertad financiera. Y primero te pones una meta, ¿sí? Y después te pones la segunda y la tercera, y a lo largo del tiempo podés ir construyendo un plan financiero que te permita llegar a ese punto. Claro. El concepto de la libertad financiera es que estamos siempre acostumbrados a trabajar por el dinero. Correcto. Eso fue lo que se nos enseñó. Correcto. Los profesionales trabajan por el dinero, médicos, licenciados, contadores, etcétera. No digamos las personas que están en una relación de dependencia laboral en una empresa. Estamos acostumbrados a trabajar por el dinero. Yo no, o sea, claro que hay que hacerlo, definitivamente. Claro. Pero el ideal sería llegar a un punto donde estás ahorrando cierta cantidad de dinero y que ese dinero vaya creciendo y que te puedas convertir en un inversionista. Ok. Eso es lo que todos quisiéramos o deberíamos de anhelar en determinado momento. Es decir, que el dinero trabaje por nosotros. Y que ya no tengas que trabajar por el dinero, sino trabajas por el gusto de lo que haces. Exactamente. Claro. Porque tampoco no le voy a decir a nadie que se retire. Esa idea del retiro que conocíamos del siglo pasado, que a los 65 años te sentabas en tu casa, eso ya no va. Pues, eso ¿verdad? genera crisis emocional y de identidad. Cualquier y persona de salud, claro, de salud. O sea, ves todos los estudios de médicos. Claro. Que eso no es bueno ni para tu mente ni para tu cuerpo. Correcto. Empieza la atrofia en distintos sentidos. Correcto. Ahí. Entonces, siempre hay que estar activos. Correcto, correcto. Interesante lo que nos decís, porque cabalmente pareciera ser que tus negocios fueran ajenos a la vida normal de las personas, y no lo es ninguna de estas. O sea, no es como que yo no soy inversionista, entonces no veo tu negocio. Pero el que no sea inversionista no quiere decir que pueda tener una cultura y una ética de trabajo y tal vez hasta una disciplina para eventualmente seguir siendo el profesional, el empresario, el colaborador, y que mis ahorros por esa disciplina que tuve empiecen a generarme un beneficio que en el tiempo se puede multiplicar y que sea quien me mantenga mi vida cuando yo sí lo desee. O sea, y esto pareciera que suena que es solo para un grupo de personas, sí. Y créeme que no, es para absolutamente todo el mundo. Porque todos tenemos ingresos de alguna manera, mensuales, quincenales, como sea. Claro. Y todos tenemos la capacidad también de decir, no me lo voy a gastar todo este mes, voy a separar una cantidad, que esto debe de ir a un fondo y que esto me debe de permitir en el tiempo llegar a tener el monto que necesito para gozar de esa libertad financiera. Absolutamente todas las personas pueden llegar a tener ese beneficio. Fabuloso. Me encanta lo que nos decís, me encanta también cómo nos presentaste de dónde nace Manfred Wagner, el empresario, esas pláticas en casa, esas pláticas durante la cena, esas reuniones de familia, escuchar a tu papá hacer negocios. Me encantó muchísimo. Yo conocí a tu papá, tuve la oportunidad de conocerlo, una fabulosa persona.
Era muy querido. Era una fabulosa persona, o sea, fue muy impresionante el haberlo conocido. Sí. Y lo interesante es que hubiera pensado, por el tamaño de industria que tienen en la familia, más de 450 colaboradores dentro de la organización. Como 700. ¿no? 700, sí. O sea, es una fábrica, es una industria muy grande. Yo hubiera pensado que esa era la empresa que siempre hubiera tenido, y resulta ser que lo que me acabas de decir es, tuvo muchos intentos, hizo muchas cosas, y lógicamente tuvo éxito en esta. Entonces, es bueno mencionar esto porque, pues, ¿cómo es el dicho? Hijo de tigre, pintío serás. O la manzana no cae muy lejos del árbol. Sí. ¿No? O sea, sí, definitivamente tú eres empresario. Tus hijos tienen una gran oportunidad y una gran posibilidad de ser empresarios, porque aprendieron de ti. Te vieron tus hijas, el consejo que Manfred nos comparte, que nos dice, que les dice a sus hijas que puedan encontrar el entendimiento y el conocimiento, el razonamiento de las finanzas, del dinero, de entender cómo manejarlo de manera de que siempre puedan lograr tenerlo. Al final del día. Y esto es tan básico porque cuando ves también análisis de psicólogos, de cuál es la causa número 1 del divorcio, son problemas financieros. Impresionante. ¿Cuál es la causa número 1 de la discordia familiar? Es no tener un entendimiento y no tener reglas claras en cuanto al dinero. Correcto. ¿Sí? Que ahí es donde entra INEF también a ordenar a las empresas familiares. Correcto. Absolutamente necesario. Correcto. ¿Sí? Correcto. Pero por otro lado, y en el tema que te mencionaba de hablar en la cena acerca de ciertos temas importantes, de aquello que estés hablándole a tus hijos, esos son los cuadros mentales que van a tener ellos. Y eso es lo que ellos van a querer aspirar en la vida. Claro. Si solo les hablas de un tema, eso es lo que van a querer. Claro. ¿Sí? Si solo escuchas un tipo de música, eso es después el tipo de música lo que ellos van a entender como lo deseable. ¿Sí? Y si solo pasas el tiempo y no hay una sustancia de temas más profundos, pues probablemente vas a tener una familia no muy profunda en temas que son importantes para el resto de la vida. Claro. Y ahí sí tenemos que ser muy conscientes los padres de familia de que los temas que hablamos con nuestros hijos y a lo que estamos expuestos va a fomentar y va a forjar el carácter y la mentalidad de nuestros hijos para el futuro. Manfred, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu apertura, por compartir de tu vida. Nos has dejado mensajes, nos has dejado consejos muy buenos a nivel empresarial. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Y esa es la finalidad de este programa, el llevar conocimiento, entendimiento, consejos, métodos, sistemas de cómo han funcionado los empresarios, los profesionales en sus áreas para llegar a tener un éxito, para llegar a ser exitosos en sus esfuerzos empresariales y que tú puedas aplicarlo a tu propia empresa. Nuevamente, Manfred, te agradezco y seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir platicando, que esto sigue. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos ya al final del programa. Se los dije, se los ofrecí, lo prometimos. Tuvimos un fabuloso programa. Tuvimos con nosotros a un empresario que, aunque no amplificamos más o nos fuimos a otro tipo de negocios de los que él también tiene, es una persona que también está en la industria de la tecnología, dueño de Cygnus Group, que tienen un producto en Latinoamérica que se llama CRM, es un CRM que es Cygnus. El inicio de una mente empresarial, una mente de negocio, puede que sea al final de tu carrera profesional, puede que sea por una idea que tuviste en algún momento, o puede ser al inicio de tu carrera profesional, saliendo de la universidad. En el caso de Manfred, que es un caso bastante común en las empresas familiares y en las familias empresariales, la plática en la mesa de sus padres, el ejemplo del papá tratando una y otra vez abriendo negocios y viendo oportunidades, le abrió la mente, le creó el camino y le dio la orientación para que él probara hacer lo mismo y sigue haciéndolo. Las mentes de negocio no paran, están siempre viendo opciones y oportunidades para iniciar nuevas propuestas, iniciar nuevos proyectos, y la edad, el tiempo
y aún la inversión no es principal, mientras lleguen al concepto correcto. El consejo que nos podemos llevar de que es un consejo que yo quisiera resumir, es lo que él habló de sus hijas. No tienes que forzar a tus hijos de que sean empresarios. Naturalmente lo van a hacer al ver que tú eres un empresario. Permíteles que sean todo lo que quieran ser, mientras que tengan ellos también la responsabilidad de aprender sobre empresa, sobre negocios, sobre finanzas. Y entender que para tener una vida con una libertad financiera, deben de trabajar y desarrollar sus ideas y sus empresas al máximo posible con las oportunidades y con las capacidades que ellos ya cuentan. Espero que este programa sea de utilidad para ti, que sea de mucho beneficio y que tu siguiente generación refleje lo que tú estás haciendo en tu empresa. Gracias por estar con nosotros.